análisis de Banco Multiva. Hoy es martes, es tu día y vamos a ver cómo nos va en este horario. Arnulfo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, David? Buenas noches. El gusto es mío. ¡Cuánta elegancia! En la oficina chambeando. Ah, ¿estás en la oficina todavía? Sí, sí. No, entonces no te interrumpo. ¿De qué quieres hablar hoy? No, pues mira, yo creo que me desconcertó el comunicado de política monetaria del Banco de México después del rebote que tuvimos en la inflación. Fue el tercero. No sé si la Junta de Gobierno está tomando una actitud más complaciente. Un poquito me recuerda a lo que hizo la Reserva Federal cuando se dio el choque de oferta por la pandemia, que decían, bueno, la inflación subyacente está bien y vamos a converger. Un poquito parece el sentir del comunicado del Banco de México. Incluso todavía se percibe la posibilidad de que pudieran bajar su tasa en marzo. Nosotros en Multiva no lo vemos factible por el fuerte choque de oferta que representa la sequía que está aquejando a México. Fíjate que yo creo, y además después de ver el comunicado, después de haber hablado con la gobernadora, yo creo que se están fijando más en la diferencia entre la inflación general, la subyacente y la no subyacente para tomar sus determinaciones, porque están apostando a que pues, lo que a ustedes les gusta llamar el efecto pico de gallo, es decir, estos Ujú. productos que aumentan mucho estacionalmente a principio de año, que se van a ajustar rápido, que el precio de esos productos que han tenido alzas, en todos los casos de 2 dígitos, se va a ajustar muy rápido y que algunos otros precios que deben ser más estables se están comportando de buena manera. Sí, sí, y en principio esa tesis sería correcta. El problema es la magnitud del impacto que hay en precisamente los productos agropecuarios, jitomate, cebolla, chile, el pico de gallo, Ajá, ajá. y que tuvieron un crecimiento anual del 10% en diciembre, prácticamente. Ahora, ¿qué hay detrás de este salto? Efectivamente, si tú ves la historia estacionalmente, abril, mayo, la inflación o es muy bajita o incluso hay deflación porque se caen estos precios tan relevantes en la canasta básica. El problema es que ahora estamos entrando a esa temporada con un grave problema de sequía en el país, que ya está impactando. Es esta sequía la que provocó una estrechez en la oferta de productos con el salto en los precios y no se va a resolver para marzo-abril. Ahí es donde en el área de análisis de Multiva pensamos que en esta ocasión ese efecto pico de gallo, ese efecto de baja inflación o inflación negativa en abril-mayo no se va a presentar. Yo fíjate que incluso le pondría otro factor que se debe considerar, lo he dicho en mi columna y creo que es un factor importante, es la inseguridad en las carreteras. Por un lado, bien También. dices, o sea, ustedes en Multiva dicen bien, hay que tener cuidado con la sequía, con el estiaje que va a ser, de acuerdo con todas las señales, va a ser mucho más duro del esperado. Y también el costo que está teniendo, el aumento en el costo del transporte por este impuesto que cobran, no solo el asalto en sí mismo, sino las cuotas que se le cobra a los transportistas, a los productores, todo esto está teniendo un impacto en la formación general de precios. Es correcto. Y si me apresuras, también te diría que el derecho de piso es queja de muchos agricultores, Sí. por ejemplo, aguacate en Michoacán, y finalmente podríamos estar en una situación en que estos incrementos en los costos de producción se están internalizando en el precio de los productos. Y cuidado con eso, porque ya no es un problema de oferta y demanda, es un problema de distorsión de precios por distorsión de actividad delictiva. Sí, y eso no se arregla tan fácilmente como el efecto pico de gallo, por decirlo corto. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Entonces tenemos una especie de problema de aquí hacia adelante para el descenso de la inflación y ahí es donde, como te digo, en el comunicado no percibí que Banco de México lo estuviera ponderando con suficiente fuerza. Otro tema más,
las expectativas de inflación se han revisado al alza. No es el rebote de un mes en la inflación. La inflación viene rebotando ya por 3 meses, primero poquito y ahora ha ido a más. Y en este orden de ideas, el consenso de analistas en la propia encuesta que levanta Banjico ha ido rebasando las expectativas a la alza. Yo extrañé en el comunicado esa frase tan recurrente del Banco de México en el sentido de destacar la importancia de anclar las expectativas de inflación. Si no lo hacen, pues va a ser difícil que el resto de los precios no empiecen a seguir a lo que estamos viendo en la canasta básica. Es que hemos visto 3 meses de aumento en la inflación general e incluso si vemos cada corte quincenal, ha venido tomando velocidad. Se ve ¿Correcto? se ve menos en la cifra mensual, pero en las inflaciones quincenales ha venido tomando velocidad y no se ve que pueda detenerse, ¿no? Pues sí, no se ve todavía la fuerza que cambiaría la dirección al alza de los precios. Una buena temporada de lluvias prematura, pues podría ser tal vez, pero si las expectativas de los agentes económicos se indizan, vamos a empezar a jalar todos la cobija y ahí es mucho más difícil para la autoridad monetaria cumplir con su trabajo. Porque además los temas climatológicos y o de seguridad, pues en eso incide muy poco la política monetaria. Yo te diría que incide nada la política monetaria y eso va generando pues la necesidad de que se tomen otras medidas que hoy no estamos desgraciadamente en condiciones de tomarlas porque desgraciadamente los políticos son políticos, a los políticos les interesa la política y todo lo demás les viene valiendo sorbete. No va a tomar ningún político de ningún partido las medidas correctas en estos tiempos en los que lo único que están buscando es quedarse y o mantenerse en el poder. De acuerdo, y yo iría incluso más allá. El problema en esta ocasión, la autoridad monetaria ortodoxa ciertamente no prestaría atención a un alza en precios agropecuarios, porque una sequía no la corriges con política monetaria. Pero el problema es la capacidad que tiene este choque de oferta en transmigrar al índice subyacente, que es el que sí sirve de faro para la política monetaria. Me explico, pues si sube el sorgo, pues va a subir la carne y entonces la carne empaquetada, que es una mercancía y entra en la inflación subyacente, pues se va a ver afectada. Igual las latas de conserva, etcétera. Entonces, tenemos un tema de atender y que además ha ido un poco más allá, porque aunque las actividades primarias pesan menos del 5% del PIB, su caída ha sido tal que fueron los condicionantes de la fuerte desaceleración que vimos en la economía de México en el cuarto trimestre del año pasado. Y esta desaceleración de la economía, ¿qué tanto se va a mantener, Arnulfo? ¿Qué tanto debemos seguir viendo que esta pérdida de velocidad que está teniendo la economía, si de por sí era bajita la velocidad, ahora es todavía más bajita? Sí, de acuerdo. Mira, ha habido 3 motores que en el 23 ayudaron a la economía mexicana. El gasto del gobierno en infraestructura yo creo que va a seguir siendo un impulsor significativo. El otro problema que tenemos son la producción industrial manufacturera. Para eso necesitamos que se reactive el sector manufacturero de Estados Unidos. Ahí hay indicadores de oportunidad que dan lugar al optimismo, pero sobre todo el consumo se está desacelerando. El dato de ventas mismas tiendas, después de una cifra más o menos como de 5% en noviembre, se te cae a 3, perdón, en enero se te En cae a enero, sí, 3. sí, sí. Ya ni siquiera la inflación te está creciendo. Es decir, quizás ya la misma inflación está erosionando el poder adquisitivo de las familias y está afectando negativamente el consumo familiar, y ese sí es el 70% del PIB. Si ese se te desacelera, va a estar bien difícil poder impulsar una buena tasa de crecimiento este año. Entonces, ¿cuánto tú verías el crecimiento de este año considerando en el peor de los escenarios? ¿Dónde lo verían en Multiva?
Mira, el escenario va a ser de 2.5% con una desaceleración respecto del 3 actual. Pero si la inflación sigue minando y afectando en la primavera, pues tranquilamente vamos a revisar a 2% ese estimado de crecimiento, que no es malo y que todavía es positivo, pero que definitivamente te rompe la buena racha de crecimiento que traemos desde la segunda mitad de 2022. Bueno, no, tampoco es como para estar muy contentos, porque de confirmarse ese dato, la economía estaría creciendo al 0.8, 0.9% promedio anual, cosa que no se veía desde el gobierno de Miguel de la Madrid, ¿no? Correcto, sería después de Miguel de la Madrid el crecimiento promedio más bajo de un sexenio. Querría decir que los neoliberales lo hicieron mal, pero por lo menos llegaban al quinto partido. Mi querido Arnulfo, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Siempre es un gusto estar contigo los martes. Gracias, un abrazo fuerte, David.